Seguimos con todos ustedes a través de A Tiempo. Estamos de costa a costa en los Estados Unidos a través del 437 de DirecTV. El 235, señal estándar, 1235 HD en DirecTV en Venezuela y el canal 14 de Inter. Recuerda, nuestra etiqueta está en pantalla, hashtag IBC A Tiempo. Y yo me he planteado el interés y el compromiso porque democratizar la información no es solamente divulgar lo que la gente tiene que saber, es también hacer comprensible lo que la gente debe comprender. Y además, que sea la comprensión de una información útil. Vamos a tocar hoy el tema de la nueva ley del mercado de capitales. Y presentamos a Gustavo Patiño, mi invitado aquí a la derecha, licenciado en Administración de Empresas, corredor de Bolsa Agrícola y corredor público de valores con más de 18 años de experiencia en el sector bursátil nacional, actuando a la par como asesor financiero en el ámbito internacional. Hoy en día, luego de haber participado como miembro fundador de la Bolsa Agrícola en Venezuela y haber participado en varios proyectos financieros, es socio director de Agroinvest, Casa de Bolsa de Productos Agrícolas, compañía anónima. Nuestro otro invitado, también muy joven, Carlos Hernández, es abogado especialista en Derecho Mercantil con más de 12 años de experiencia en el sector bancario y de valores de Venezuela y en el ámbito internacional. Participó como miembro activo en representación de Venezuela en el grupo de trabajo de Mercosur, lideró la consultoría jurídica de Bandes, Banco del Alba y la Superintendencia Nacional de Valores, donde participó como líder en la formulación de la recién promulgada Ley de Mercado de Valores y como miembro director de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Caracas. Gracias por estar aquí. Primero, aterricemos el concepto del mercado de valores. ¿Por qué un país en vías de desarrollo necesita de esto? Yo quiero que la gente lo comprenda, que no lo vea algo así como lejano, abstracto. ¿Qué es el mercado de valores? Eduardo, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a venir a compartir con ustedes aquí, los televidentes y radioescuchas que nos acompañan en esta importante oportunidad de explicar y presentar un poco lo que representa un mercado de valores para un país como lo es Venezuela. El mercado de valores, como bien vienes diciendo, es un aspecto necesario en cualquier economía que está en vías de desarrollo, así como desarrollada. Es una suerte de aspecto que conforma y sustenta todos los sistemas financieros de dichas economías, donde actuamos diversos protagonistas. Por un lado están las sociedades de corretaje, casas de bolsa, corredores de bolsa agrícola, corredores de bolsa de valores, casas de bolsa, bolsas agrícolas, etcétera, asesores de inversión, donde todos nos centramos en crear y presentar opciones de inversión y de financiamiento alternativas a las clásicas encontradas en los sistemas financieros normales, como son los bancos y algunas otras instituciones, ¿no? Buscamos apoyar en el desarrollo de las economías y somos aspectos fundamentales en las economías desarrolladas. En Venezuela han existido durante varias décadas. En los últimos 7 u 8 años hubo una suerte de decaimiento, de depresión en la oportunidad de servicios que podíamos ofrecer como operadores de valores. Sin embargo, bueno, parece que se están dando nuevas condiciones para que se reactive ese sector, justamente en procura del desarrollo económico y social, por supuesto, que necesita el país. Ahora, ¿es para la gente común y corriente, para la persona de a pie, o es para grandes capitalistas? Porque al hablar de mercado de valores, se viene a la cabeza, por ejemplo, la película El Lobo de Wall Street, sí, que era una persona que pudo encontrar capital y al final hizo de todo, más allá de las irregularidades. ¿Es para personas con capitales? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a todo el panel, a Eduardo, Gustavo, a todos. Un poco previo al comentario de la película, yo quisiera agregar o tratar de explicar un poco que el mercado de valores conforma uno de los subsectores del sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional en Venezuela se encuentra conformado por 3 principales sectores, que es el sector bancario, el sector asegurador y el sector del mercado de valores. Esta ley viene a regular lo que es específicamente el sector del mercado de valores, básicamente la interacción que tienen las personas naturales y jurídicas en la emisión, custodia, comercialización, etcétera, de títulos valores regulados en la ley. Y así como sus actividades conexas. Esas actividades conexas vienen no solo con la emisión de financiamientos alternativos, como bien lo decía Gustavo, sino además con operaciones que pueden regularse en lo que se llaman los mercados secundarios o operaciones over the counter, OTC. Esta ley básicamente lo que genera la apertura, como tú bien lo decías, para
que el ciudadano de a pie, o para que lo que se ha llamado la democratización del capital se pueda, para que las grandes masas puedan participar en el mercado de valores. La ley, dentro de sus diferentes actores, uno de los principales es el ente regulador, debe generar mecanismos seguros para que el público pueda participar. Actualmente en Venezuela ha existido una especie de estancamiento, que evidentemente esta ley viene nuevamente a intentar generar el reimpulso del sector, y así lo ha acogido tanto el sector público como el sector privado una vez decretada con fecha 30 de diciembre la ley. En el caso concreto de Venezuela, de nuestro país, ¿cuál es la situación actual de la Bolsa de Valores de Caracas o del Distrito Capital, diríamos? Y ¿qué indicadores favorecerían en estos momentos a esa bolsa? Ok, voy a comenzar haciendo un previo, ¿no? En finales del año 2009-2010, que surgió una suerte de microcrisis financiera en el país, donde se vino a lugar la intervención de algunos bancos, entre ellos Confederado, Banco Federal, Banco Canarias y algunos otros bancos un poco más pequeños. Surgieron algunas dudas sobre operaciones que estaban realizando algunas sociedades de corretaje, ¿ok? No me voy a referir a Bolsa de Valores de Caracas como tal, sino al mercado de valores donde estamos representados las sociedades de corretaje, ¿ok? Producto de ello, el Estado intervino tanto físicamente, por decirlo de alguna manera, en dichas sociedades de corretaje, así como en el marco jurídico que nos abrazaba y que nos arropaba y que controlaba en cierta medida lo que podíamos y no podíamos hacer. Como resultado de eso, la ley de mercado de capitales, que se llamaba en aquel entonces, se transformó en una ley nueva que se llamaba Ley de Mercado de Valores. Las dos son básicamente el mismo sector, simplemente tienen un nombre distinto, un último apellido distinto, ¿ok? Esa nueva ley fue mucho más restrictiva y controladora sobre las actividades que podíamos ejercer. De hecho, más no de derecho, la mayoría de los entes que actuábamos en el mercado, en el sistema financiero, como corredores de bolsa, prácticamente suspendimos operaciones, porque la cantidad de productos que podíamos ofrecer se redujo prácticamente al mínimo, ¿ok? Hoy en día, con el nuevo lanzamiento de esta nueva propuesta de ley, se han creado, como bien venía diciendo Carlos, se han creado toda una serie de bases para reactivar todo este sistema. No existen índices como tal que tú digas que pueden ser, que estemos reflejando hoy en día, ¿no? Porque se ha reducido mucho la oferta de papeles. Creo que esto crea las bases. Hoy en día le toca al órgano supervisor nuestro, que es la Superintendencia Nacional de Valores, reglamentar y normar todos esos artículos o aspectos que resalta dentro de la nueva ley para que nosotros, bueno, después poder asentarnos y ofrecer nuevos productos financieros que son tan necesarios hoy en día para la economía nacional. Y tal vez en cierta medida, y yo soy muy partidario, pensador de esa idea, muchas veces se habla de guerra económica. Hay una serie de factores extrínsecos a las decisiones gubernamentales, como puede ser el precio del petróleo, algunos otros factores que no podemos atacar y que dependen de otros temas que no podemos manejar nosotros. Sin embargo, hacia lo interno de nuestra economía nacional, apuntalando al sector privado, dando nuevas opciones de inversión, nuevas opciones de financiamiento, modernizándonos dentro de todos esos sistemas que existen, las experiencias y los conocimientos afuera, podemos resolver nuestra emergencia económica, y para eso estamos las casas de bolsa, que somos uno de los representantes o de herramientas que podemos, dentro de todo ese conjunto, de ese órgano que es el Sistema Financiero Nacional, o ayudar a la mejoría de la situación que estamos pasando. Mira, la economía, la macroeconomía, muchas veces vista a las distancias en la cotidianidad del venezolano, puede resultar abstracta, ¿no? Difícil de comprender. Por ejemplo, se nos viene diciendo que las reservas internacionales están en precariedad. ¿Qué importancia tiene eso para los venezolanos? ¿Es cierto? ¿Cuál es el estado de las reservas internacionales? Las reservas del oro, la decisión que se tomó cuando trajeron el oro de no sé dónde. ¿De qué manera incluso el venezolano común puede acercarse para influir, para ser un factor determinante en variables como esta? Ok. Todos somos corresponsables de la situación económica que estamos pasando, tanto el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, como también los entes privados, ¿ok?
En la medida en que nosotros le perdemos fe a nuestra moneda, que es el bolívar, y acudimos a monedas extranjeras para depositar allí nuestros ahorros, en esa misma medida estamos afectando nuestro propio patrimonio y nuestra propia credibilidad, ¿no? Entonces, primero tendríamos que tener una suerte de cambio arropado por el Poder Ejecutivo en el creer y dar responsabilidad jurídica sobre los aspectos. Y en segundo lugar, nosotros mismos como venezolanos creer en nuestra moneda para poder dar curso a toda una otra cantidad de oportunidades. Vamos a hacer una pausa. Hablan de divisas. ¿Cómo impacta estos tres tipos de cambio y cómo ayudaría una unificación cambiaria en Venezuela? Nos los comentan a la vuelta. Ok. Amigos, esto es publicidad. A esta hora hablemos de qué hacemos. Saúl, tú dejabas pendiente una pregunta. Correcto, hablamos del mercado de valores. ¿Cómo influyen los tres tipos de cambio, los tres tipos de cambio que existen actualmente en Venezuela y cómo ayudaría una unificación cambiaria? Sí, bueno, lo primero que puedo comentar sobre eso es que los primeros dos cambios, o los cambios oficiales, no son fijados directamente mediante ningún tipo de mecanismo alternativo de cambio, ¿no? Es decir, el valor oficial del dólar sigue siendo a la fecha 6.30 y tenemos un valor fijado por un mecanismo alternativo que es el SICAD, que están destinados para importaciones o para un tratamiento para objetivos específicos o fundamentales del Estado. Luego tenemos un segundo cambio que es el fijado a través del CIMADI. Creo que actualmente ronda los 199 o casi 200, es el promedio del año pasado desde la creación del mecanismo. Este mecanismo alternativo, si tú te pones a ver, o sea, si lo ponemos a analizarlo a fondo, tiene mucho que ver con el mercado de valores. El mecanismo detrás de la fijación o de las operaciones que se realiza para la adquisición de esos dólares están divididos en tres módulos principales. Uno de ellos, o el fundamental, es el que se realiza a través de las transacciones de títulos, de bonos para la adquisición, para el canje o en la venta de estos títulos denominados en dólares para la liquidación en las cuentas de cada una de las personas que solicitan a través de las instituciones financieras autorizadas la cantidad de dólares que se requieren. Actualmente, el mercado de valores permitiría realizar o ejecutar o instrumentar, ¿no? Nuevos mecanismos alternativos. Anteriormente existía lo que era el llamado dólar permuta, que era una operación básicamente directa de intercambio de títulos en bolívares por títulos en dólares, los cuales se liquidaban y bueno, la persona que colocaba bolívares recibía dólares y viceversa, ¿no? Esto con una buena regulación o con un buen seguimiento por parte del Estado podría ser un mecanismo bastante eficiente para generar una válvula de escape a esta presión cambiaria que existe. A mi opinión muy personal, creo que es uno de los peores problemas que nos atañe, que nos afecta desde el punto de vista económico, ya que genera estas distorsiones. Oye, recuerda que es el dólar permuta. ¿Cómo funciona? El dólar permuta era una operación que se realizaba previo a la modificación de la ley del 2010, donde básicamente a los ojos del ciudadano de a pie tú llegabas con bolívares a una casa de bolsa, una casa de bolsa, sociedad de corretaje, y recibías dólares. ¿Qué ocurría detrás de eso? La operación financiera que se ejecutaba era la transferencia de un título. Tú comprabas en la realidad un título en bolívares y lo canjeabas por un título, en la operación financiera se canjeaba por un título en dólares. Y eso liquidaba, como lo digo, a las dos puntas el dinero que se tenía. Esto, desde el punto de vista, en su momento hay que aceptarlo, ocurrieron algunas distorsiones a mi modo personal también de opinar, por una falta de regulación efectiva en su momento, ¿no? Lo cual generó, unas operaciones algunas veces sin respaldo, etcétera, etcétera, que generaron en muchos casos intervenciones y liquidaciones de casas de bolsa. En algunos casos, vino toda una ola que entraron allí justos por pecadores, como decimos, ¿no? Actualmente, dentro de la nueva ley del mercado de valor, se trata de evitar o superar esa falta, ¿no? Nosotros, creo que todos los venezolanos venimos aprendiendo de los errores. Detectamos que eso fue un error en su momento y tratamos de corregirlo con esta nueva ley. Lo que es la visión que se tuvo en el 2000, la ley del 2009, del 2010, fue prohibir totalmente las operaciones en títulos DPN, en títulos de deuda pública nacional.
Esto, como lo decía Gustavo, eliminó o limitó mucho la profundidad que tenían en el ámbito de acción que podían tener algunos intermediarios de participar en el mercado y limitó bastante los productos. Ojo, no quiero decir que este sea el único producto que tienen o que pueden realizar pero evidentemente era en su momento una válvula de escape a la presión cambiaria que existe y que creo que, bueno, no tengo que decirlo, pues que se ha agravado, ¿no? Las distorsiones económicas que genera esta disparidad cambiaria son evidentes, nosotros las vivimos todos los días. Creo que el Estado debe implementar políticas, y creo que ya lo ha manifestado. De hecho, he podido ver algunas entrevistas de las nuevas autoridades económicas del Ejecutivo y han manifestado la necesidad de implementar nuevas políticas relacionadas específicamente con este tema. Yo tengo la esperanza de que eso sea así y que ojalá que la nueva plataforma jurídica que se está creando sea reglamentada para que eso sea efectivo, controlado y seguro. Decía el señor Patiño que habían aspectos, en el caso concreto del descenso experimentado en los precios de la cesta petrolera, que no se podían controlar. Pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Cómo influiría la situación económica actual en materia petrolera con la actividad bursátil en Venezuela? Perdón, no te escuché. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo influiría el descenso que están experimentando los precios de la cesta petrolera en estos momentos en la actividad bursátil en nuestro país? Ok, dentro del todo el sistema financiero, producto justamente del cambio en la economía, como se ha venido administrando, nos hemos transformado en una economía rentista dependiente del petróleo, donde más del 90% de nuestros ingresos de divisas son de ese origen. Por supuesto, somos muy dependientes de lo que pase con el precio del petróleo. Ayer, desafortunadamente, para nosotros como países exportadores de petróleo, el barril, el Brent, tocó por debajo de los $30 el barril, precios que son históricos por debajo de los últimos 14 años, ¿no? Si bien se espera que se recupere, todo va a depender mucho de lo que pase, por un lado, con Asia y especialmente la economía china, que viene enfriándose y algunos temores en ese sentido, y ellos son los principales demandantes del petróleo. Y por otro lado, las economías árabes, especialmente Arabia Saudita, que ha incrementado la oferta. Ellos han tenido una estrategia distinta, tal vez más la de sembrar el petróleo. Ellos dicen, bueno, no me importa vender más del petróleo que yo tengo, para aumentar la cantidad de ingresos de divisas que estoy obteniendo y reinvertirlos en los otros sectores de mi economía nacional. Automóviles, agricultura, construcción, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido somos muy dependientes de lo que suceda con el precio del petróleo. Eduardo venía preguntándome cómo estábamos con las reservas internacionales y todo eso. Estamos desafortunadamente incluso a niveles de lo que teníamos cuando hubo el paro petrolero en el 2002, reservas internacionales por el orden de los 16.000 millones de dólares, donde 11.000 millones de esos están avalados en oro, que en su gran mayoría la tenemos depositados en Banco Central de Venezuela, y eso restringe las posibilidades de acceder a mercados financieros para subsanar un poco el hueco fiscal que tenemos. Este año se nos vencen 9.500 millones de dólares en deuda externa y tenemos un déficit de entre 23.000 a 30.000 millones de acuerdo a nuestras necesidades económicas. Gustavo Patiño, Carlos Hernández, oye, gracias por este aporte, muchas preguntas, el tiempo no permite. Rápidamente, ¿un importador puede utilizar títulos valores para pagar a sus proveedores en el extranjero? Monosílabo. Sí podría. Sí podría, sí podría. Bueno, muchísimas gracias por intentar acercar este tema a la comprensión de la gente, uno de los posibles caminos para la reactivación de nuestra economía en este momento, bueno, metida en problemas evidentes. Esto es radio, es televisión, es Unión Radio, es IBC. Regresaremos.